Hola mis queridos amigos y queridos hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, reciban bendiciones de parte de nuestro Dios. Hoy en este video miraremos a través de la palabra de Dios y con argumentos sólidos de que el ladrón que murió al lado de Cristo Jesús crucificado, su alma no ascendió al cielo. Miraremos claramente y con versículos claros de que su alma no fue al cielo. Así es que acompáñame, porque muchos de los que creen en la inmortalidad del alma piensan de que este hombre que Jesús le prometió que iba a estar con él en el paraíso, ascendió después de que murió al cielo con Cristo Jesús. Miraremos claramente, hermano, con argumentos sólidos a través de la palabra. Acompáñame y que el Espíritu de Dios nos ayude y nos enseñe a través de su palabra a comprender la verdad. Antes de comenzar el estudio profundo de este día, pediremos al Señor de que nos ayude a través de su Espíritu Santo para poder entender su palabra. Así es que te pido que me acompañes para tener esta oración. Querido Señor y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre bendito, porque nos das la bendición de poder abrir tu palabra. Ruego para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos aquellos corazones que, Señor, van a ver este video y que tu Espíritu Santo los prepare para recibir tu verdad. Señor, sabemos de que solamente tu Espíritu es el que nos mostrará la verdad. Por eso ruego para que unjas este mensaje con tu Espíritu, para que pueda llegar a aquellos que lo necesitan y que puedan verlo y así poder comprender tu verdad acerca de la inmortalidad del alma. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, hay un pasaje de los cuales muchos de nuestros hermanos han tomado para poder confirmarse de que el alma cuando muere asciende al cielo. Este pasaje nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 23 y versículo 41 y 42. Dice así: y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y Jesús y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha, hermano, el contexto de este versículo era cuando Jesús estaba crucificado. Al lado de él estaban dos ladrones que estaban siendo crucificados por justa razón. Uno de ellos se burlaba de Cristo Jesús diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Pero el otro que realmente tenía un corazón diferente al compañero, dice estas palabras: a la verdad ningún mal hizo. Nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros malos errores. Pero dice, no ha hecho nada mal. Por lo tanto, le dice a Cristo Jesús, le ruega y le pide en una oración sincera de corazón, le dice: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y la respuesta de Jesús a ese corazón sincero, a esa petición del cual este ladrón le hizo, fue de decirte: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La confusión más grande que nosotros vemos en aquellas personas
que creen en la inmortalidad del alma es de que ellos se basan en este versículo porque dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros vemos este pasaje, dice, de cierto te digo, y luego está un punto, y dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si nosotros buscamos este versículo en la Septuaginta, dice de esta manera. El mismo versículo de Lucas 23:43 dice, y díjole Jesús, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. ¿Ok? Este versículo en la Septuaginta tiene dos puntos después de la palabra en verdad te digo. Entonces tiene dos puntos y luego dice, hoy conmigo estarás en el paraíso. Sabe, hermano querido, que tú me escuchas. Los que creen en la inmortalidad del alma, creen exactamente que estos puntos van en esta palabra, antes de la palabra hoy. Porque diría de esta manera, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Confirmando, ellos enseñan y creen de que Jesús le estaba confirmando a este ladrón de que iba a estar ese mismo día con Cristo Jesús en el paraíso. El otro grupo de los cuales no creemos en la inmortalidad del alma, nosotros pensamos que los puntos o el punto que está antes de la palabra hoy debe ser después de la palabra hoy. ¿Por qué? Porque cambiaría completamente lo que dice el versículo. Si nosotros ponemos el punto antes de la palabra hoy, diría, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. Por lo tanto, es una confirmación de Jesús a este ladrón, diciéndole que iba a estar ese mismo día con él en el paraíso. Pero si nosotros cambiamos el punto o los dos puntos después de la palabra hoy, el texto cambia rotundamente, porque diría de esta manera, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy, o sea, en ese día que estaba viviendo Jesús, en ese momento en el cual le estaba haciendo la petición, el ladrón le estaba asegurando que ese mismo día le estaba asegurando que él iba a estar en el paraíso. No que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, sino que le prometía él ese día que el ladrón iba a estar en el paraíso. Claramente cambia completamente los dos puntos, depende en qué lugar nosotros lo pongamos. Ahora, hermano querido, cuando nosotros buscamos en el original, en la palabra de Dios, en la original, ninguna punto o ninguna coma, ningún dos puntos existen en el original. Los puntos, las comas, fueron puestas por aquellos que fueron traduciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros no sabemos, no entendemos o no creemos de que los puntos deben de ir antes de la palabra hoy, sino tienen que ser después de la palabra hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo hago la pregunta a aquellas personas que creen en la inmortalidad del alma, ¿qué argumentos tienen ellos
para poder demostrar de que Jesús, de que este ladrón y Jesús fueron al paraíso ese mismo día. Porque prácticamente el versículo está diciendo de que es una afirmación que Jesús está haciéndole a este ladrón, diciéndole, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y nosotros ponemos los puntos antes de la palabra hoy. Pero, ¿qué argumentos tienen para demostrar de que ellos sí fueron al cielo? Y también la misma pregunta podemos hacer a aquellos que no creen en la inmortalidad del alma, en que las almas de los muertos no van al cielo. ¿Qué argumentos tenemos nosotros para demostrar de que Jesús no fue al cielo y que los puntos deben de ser después de la palabra hoy? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y vamos a ver, hermanos, a través de la palabra de Dios, de que realmente los puntos deben de ser después de la palabra hoy. Primeramente dijo Jesús, estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? El primer punto que quiero recalcar hoy es demostrar dónde está este paraíso, para demostrar de que si Jesús le prometió que iba a estar en el paraíso, este hombre iba a estar en este lugar. ¿Dónde está el paraíso? Claramente la palabra de Dios nos muestra en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, dice así: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó la palabra secreta que el hombre no puede decir. Pablo dice y está contando su experiencia y está diciendo que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el tercer cielo dice que fue donde vio el paraíso del cual Cristo le estaba prometiendo a este ladrón que iba a estar en ese mismo día, si es que los puntos deben de ir detrás de la palabra hoy. Por lo tanto, Jesús y el ladrón tuvieron que ir ese mismo día hasta el tercer cielo, a donde se encontraba, a donde se encuentra el paraíso. Y donde, miren lo que dice Apocalipsis, dice así: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que el árbol de la vida se encontraba en el paraíso de Dios. ¿En dónde se encuentra el árbol de la vida? Lo encontramos claramente, hermano, dice así: y después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y de la luna y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, nos dice que el paraíso se encuentra donde está el trono de Dios. Y nosotros vemos claramente, hermanos, en el Padre Nuestro,
Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Dónde se encuentra el Padre? Dice que en el cielo. ¿En dónde? En el tercer cielo. Es donde se encuentra el paraíso. Por lo tanto, si los puntos van detrás de la palabra hoy, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Cristo y el ladrón subieron al cielo ese mismo día, al tercer cielo, donde se encuentra el paraíso, donde está el árbol de la vida y donde se encuentra ¿qué? El trono de Dios. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice completamente lo contrario respecto a esto. Claramente Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 20 y versículo 11, mira lo que dice. San Juan capítulo 20, versículo 11. Empero María estaba fuera llorando junto a sepulcro. Y escucha, hermano, el contexto de estos versículos, nosotros vemos de que Jesús había sido crucificado, había muerto y había sido llevado a ser sepultado en esta sepultura. Pero como era el día de reposo, estaba a punto de llegar, las mujeres dice que dejaron el cuerpo, pero regresaron el primer día de la semana. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 23. Y ustedes van a ver claramente de que ellas regresaron el primer día de la semana, que fue domingo para nosotros, y dice que cuando llegaron ellas ahí, dicen, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto? Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el horteliano, dícele, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, hermano, lo que está pasando en esta escena. María viene y dice que encuentra dos ángeles en la tumba de Cristo Jesús. Ella estaba llorando porque no encontraba el cuerpo de Jesús al cual venía a preparar. Pero dice que en ese momento vio a otro hombre y pensaba que era el hortaliano, el que cuidaba la sepultura. Mas sin embargo dice que Jesús, le habló y ella le reconoció su voz, cayendo a sus pies, hermano, y diciéndole Raboni, que quiere decir maestro. Dice que en ese momento lo quiso tocar a Cristo Jesús, echársele a sus pies, pero dice que Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Claramente Cristo Jesús le está diciendo que él no había estado con su Padre y habían pasado ya 3 días de que había sido crucificado Cristo Jesús.
La pregunta a ti que tú crees de que realmente las personas que mueren ascienden al cielo y que basado en este texto de, de Lucas 19, que te confirma de que las personas van al cielo cuando Jesús le dijo y le prometió al hombre que fue crucificado al lado, al ladrón que fue crucificado al lado. Si estos versículos te confirman de que las personas que mueren se van al cielo, hermano, aquí claramente confirmamos a través de la palabra de Dios de que no es así como muchos de las personas, muchos de nuestros hermanos están enseñando y haciendo creer a muchas personas de que realmente mueres y te vas al cielo. Jesús dijo que no había pasado, que no había ido al Padre y habían pasado 3 días. Una de dos aquí vemos, o Jesús le mintió al ladrón, o los muertos no van al cielo cuando mueren. Porque si los puntos van antes de la palabra hoy, prácticamente Jesús le mintió al ladrón en la cruz, prometiéndole una promesa que no cumplió Cristo Jesús. Pero si ponemos los puntos después de la palabra de hoy, Jesús le estaba prometiendo en ese mismo día, en ese mismo momento, de que Él iba a estar. ¿Dónde? En el paraíso. Ahora, hay algo bien importante que nosotros tenemos que ver. El ladrón que estaba al lado de Cristo Jesús tenía el concepto claro respecto a lo que es el estado de los muertos. Él no le estaba pidiendo a Jesús que lo llevara después de que muriera. Escucha, pon atención porque las palabras del ladrón en la cruz del Calvario le dijo, cuando regreses, ¿dónde? En tu reino. Cuando regreses en tu reino. Entonces Jesús le prometió y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el futuro, en el paraíso. O sea, de cierto te digo hoy, la promesa se la da en ese mismo momento, pero le dice en el futuro. ¿Cuándo va a ser el futuro? Cuando Cristo Jesús regrese en su reino. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Mateo capítulo 24, 30 y 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Hermanos, vemos claramente que Jesús le estaba prometiendo que este ladrón sí iba a estar en el paraíso, pero en el futuro. De cierto te digo, hoy en ese día que estaba siendo crucificado Jesús y el ladrón, le estaba prometiendo ese día, ese mismo día le estaba dando la promesa que el ladrón iba a estar ¿dónde? En el paraíso. ¿Iba a estar cuándo? En el futuro. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús regresara en su segunda venida y recogiera a todo su pueblo. Hermano, esto es el concepto claro que la palabra de Dios enseña respecto a lo que es el estado de los muertos. Los muertos mueren, bajan al sepulcro, su cuerpo se deshace, llega a ser polvo nuevamente. El aliento de vida
que Dios nos da para poder respirar, para poder vivir, asciende a Dios, que es el espíritu, que en muchas traducciones es traducido como espíritu, es el aliento de vida, el ruaj, regresa a Dios. Y el alma, hermanos queridos, queda en un estado de inconsciencia. Su amor perece, dice Eclesiastés. No hay amor, no hay odio, no hay envidia, no hay nada en él. Queda en un estado de inconsciencia. Cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez con todos sus ángeles, dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos nuevamente traerán las llaves del Hades, traerá las llaves del sepulcro y sacará todos aquellos que han sido prisioneros de Satanás en las tumbas y gritarán de júbilo diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Oh hermanos, esta es la promesa más grande que el Señor nos da en su palabra. Nuestra esperanza se encuentra en la segunda venida de Jesús. Hermano, por eso nosotros como cristianos anhelamos la segunda venida de Cristo Jesús. Yo no entiendo muchas veces a nuestros hermanos queridos que los amamos de todo corazón, pero que tienen un concepto equivocado respecto a ellos, a este tema. Ellos quieren estar en la presencia de Dios antes de lo que Dios ha planeado estar con su pueblo. Dios en este momento está en las bodas, está recibiendo el reino de parte de su Padre. En este momento Jesús está viendo quién va a ser el súbdito que va a pertenecer a ese reino eterno que Dios tiene preparado para todos aquellos. Y Él desea que tú y yo seamos súbditos de ese reino. Pero para eso, hermano querido, tenemos que aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador, entregarnos de todo corazón al Señor, servirle y amarle con todo nuestro corazón. Esta será la forma y la única forma que nosotros podemos alcanzar esa salvación y esa vida eterna que Dios nos ofrece. Pero esa vida eterna no empieza cuando tú mueres. Empezará cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez y con su voz de mando y con trompeta de Dios. Cuando suene la trompeta, dice que volverá y dará el aliento de vida nuevamente y transformará esos cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Hermanos, gritarán de júbilo. Habrá dos grupos cuando Cristo Jesús regrese. Uno dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, Cristo Jesús toca las puertas por ti y por mí. Cristo Jesús te está diciendo: venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Capítulo 11 del libro de Mateo, en el versículo 27. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere la voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano querido, esto es lo que realmente está buscando el Señor, de que le abremos nuestro corazón y que permitamos que entre en nuestro corazón. Y aunque nosotros vayamos al descanso y muéramos en esta vida, tendremos la seguridad y la esperanza de que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, seremos levantados en esa gloriosa venida de Cristo Jesús. Esta es la esperanza que yo quiero compartir contigo. Esta es la esperanza que Jesús y los apóstoles enseñaron a todos sus discípulos. Pero muchos de nuestros hermanos están enseñando algo diferente. Quieren ponerse o antes irse antes de que Cristo Jesús regrese por segunda vez.
Hermano, pongamos atención lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Abramos nuestro corazón sinceramente. Busquémosle al Señor con, con un corazón dispuesto a servirle y amarle. Y el Señor nos mostrará el camino. Dios te bendiga y que ojalá que este estudio te ayude a entender de que Cristo Jesús no ascendió al cielo en ese mismo día, ni el ladrón, porque ah, históricamente, hermanos, enseñan de que el ladrón que era crucificado no morían en esos mismos días, duraban días para morir. Pero claramente nosotros vemos bíblicamente de que Jesús no ascendió. Y ahora sí podemos ver claramente el versículo con correctamente. Dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le respondió, en verdad, te digo hoy, estarás tiempo futuro conmigo en el paraíso. Que Dios te bendiga y que ojalá tú seas uno de aquellas personas que estarán en ese paraíso y que iniciará cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez.